Felísimo. Chao, Velo. Bueno, cambiamos completamente del ángulo de la información, nos metemos porque se cumplen 10 años también de otro día que fue bisagra para la Argentina porque fue el crimen de un fiscal. Un fiscal que estaba investigando al poder en la Argentina, estaba investigando un ataque terrorista de los más sanguinarios que tuvimos en nuestro país, como fue el atentado a la AMIA, que murieron 85 personas. Y las preguntas y las dudas que todavía surgen en torno a quién estuvo detrás del crimen. Yo hablo de crimen porque es lo que dice la justicia. Muchas personas dicen, no, se suicidó y demás. Para la justicia, lo que se investiga en la justicia hoy es que Alberto Nisman lo mataron. Incluso ayer hubo un programa especial acá en la programación de La Nación Más a las 22 horas. Y entre otras personas en ese programa estuvo la ex mujer de Alberto Nisman, que es jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, estoy hablando. Y entre otras cosas, Sandra Arroyo Salgado explicaba y decía el por qué cree ella que Alberto Nisman lo mataron. Tenemos, creo, las imágenes para escucharla y ver qué era lo que decía acá Sandra Arroyo Salgado anoche acá en la pantalla de La Nación Más. A ver, a mí me dolió mucho, muchos mensajes y esta campaña de desprestigio que hubo, porque lo que trataron de hacer con Alberto Nisman no fue más que silenciarlo y sabían que para silenciarlo tenían que matarlo. El padre de mis hijas y yo siempre dijimos lo que pensamos y a nosotros nadie nos va a silenciar. Muy fuertes las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado acá, contando también cómo vivieron sus hijas, sus hijas que incluso dieron ayer por primera vez una entrevista después de 10 años de silencio, eran muy chicas también ellas dos, para tratar de entender todo en lo que se vieron envueltas, en empezar a ver estas imágenes difamatorias de su padre para tratar de desprestigiarlo y demás, pero no solo contó esa parte interna de cómo lo vivió su familia a estos primeros meses y estos 10 años que llevan pidiendo justicia por Alberto Nisman, sino contó más detalles de la investigación Sandra Arroyo Salgado y lo decía así, mira. La verdad ya se sabe que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Esto ya está probado científica y judicialmente con las pruebas que hay en el expediente ya desde el año 2018. También está probado que su asesinato estuvo íntimamente vinculado con su función, con el trabajo que él se encontraba realizando, con esta investigación que él había efectuado para el esclarecimiento del atentado terrorista contra la AMIA. Ahí estamos viendo parte de las últimas imágenes que tenemos del fiscal Nisman. Recordemos que cuando se da el crimen, él estaba a pocos días de presentarse ante el Congreso para mostrar y para explicar por qué él consideraba que el memorándum con Irán, este acuerdo que quería llevar ante el gobierno de Cristina Kirchner, era un pacto de impunidad, ¿sí? Para demostrar y por qué denunciaba al poder de turno en ese momento de que estas acciones podían hacer que quedara impune el atentado que dejó 85 muertos. Pero para explicar un poco más cómo sigue el día a día, cómo fue este derrotero y cómo fue el proceso, tenemos en comunicación a Manuel Romero Victorica. Él fue abogado de las hijas de Alberto Nisman. Manuel, ¿cómo te va? Buen día, José Costa te saluda. Buen día, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Manuel, ¿nos contás, vos que estuviste desde un principio, cómo fueron esos primeros años, sobre todo esos primeros meses en una causa que vino a marcar un precedente en la Argentina, que es como el crimen de un fiscal? Nosotros ingresamos a la causa, contratados por la doctora Arroyo Salgado, en representación de sus hijas, a fines de abril, principio de mayo del 2015. Ya la mayoría de las irregularidades que se habían cometido en la causa habían sido consumadas. Sí. Lamentablemente, ya muchas de ellas conocidas por todos. La cantidad yo diría, no se puede decir errores, porque errores podemos cometer cualquiera. Exacto. Una vez, dos veces. Ahora, cuando los errores ya son uno tras otro, vos decís, esto no es un error, esto fue hecho a propósito. Con lo cual acá lo que se trató desde el principio fue tratar de mostrarnos de que el fiscal Nisman se había suicidado. A medida que fue avanzando la investigación, eso fue saltando a la luz.
no se resguardó la escena del crimen, ni siquiera la primaria, que fue el baño. Claro. Tampoco la secundaria y la terciaria, como era ser el departamento, el palier, los ascensores. Vos pensás que se le borró la computadora, se le borró el teléfono, se limpió el departamento, no se encontraron huellas de las hijas de las que hacías referencia recién, que en ese momento tenían 8 y 15 años, no había huellas en ningún lado de las hijas. Vos fijate lo grosero de cómo se intentó tergiversar la realidad de los hechos. Y todos, y puedo seguir contando, pero la gente ya lo sabe, lo hemos repetido hasta el cansancio durante años, lo han repetido los medios también. Pese a los distintos gobiernos políticos que hubo, al principio se trató de tapar todo, eso quedó claro. Hay causas conexas muy importantes vinculadas a este tema. Está el incendio de la Casa Rosada, donde están los ingresos de las personas que ese día tuvieron acceso y justo, qué casualidad, se incendió y no se dio parte de ello a la justicia. La vigilancia por arte de magia desapareció, lo dejaron solo. Claro. Se encontraron ahora, lo explica, acá hay un informe muy importante que salió la semana pasada, que es el que hace el fiscal Tayano, que es un informe que le eleva a su superior jerárquico, al Procurador General de la Nación, y como consecuencia del cumplimiento de los 10 años del asesinato del fiscal Nisman. A ver, acá tenemos que tener en cuenta, no nos podemos olvidar nunca, que en democracia se asesinó un fiscal que estaba investigando al gobierno nacional. Todos sabemos por qué, por el memorándum de entendimiento, el pacto con Irán, el levantamiento de las alertas rojas de los principales imputados, y que a partir de que hace una denuncia y la mediatiza, que eso no es un tema menor hacer referencia, es invitado, ya sabemos por quién, en aquel momento por la presidenta de la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, la actual hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Congreso a que, ante la gravedad de la denuncia institucional, judicial y socialmente hablando, que vaya y dé las explicaciones y aporte las pruebas. Nunca lo dejaron llegar, como bien dijo en la entrevista que dio ayer la doctora Rosa Salgado. Y para no dejarlos llegar, lo asesinaron. Tuvieron que hacerlo rápido, hicieron las cosas mal, y entonces tuvieron que enchastrar, porque realmente fue un enchastre. La gente vio la foto, salieron en todos lados, la fiscal Feina en chancletas pisando la sangre, no se levantó un pelo que había en el baño que podría decirnos quién era, si era de Nisman o si era del homicida, o de los homicidas, como lo probó la Junta Interdisciplinaria. Tan mal se hicieron las cosas que cuando la causa pasa a federal, donde debería haber estado desde el día 1, estamos hablando de un funcionario público fiscal federal de la unidad antiterrorista que aparece muerto en su casa. Claro, sí. La querella que en ese momento representábamos tuvo que llegar hasta la Corte Suprema para que la Corte dijera es federal. Exacto. Porque la justicia ordinaria no declinaba la competencia, que es el término correcto. Claro, ¿no? En criollo básico no quería soltar la causa, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje llano para la gente que no somos abogados y demás, no querías soltar la causa. Acá tiene Cecilia una pregunta para hacerte, Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Sí, adelante. Yo quisiera saber... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque la opinión pública ha quedado en una situación irresuelta entre dos investigaciones. La primera, que estuvo a cargo de los peritos del Cuerpo Forense de la Policía Federal, y la segunda de Gendarmería. La primera investigación quedó entonces anulada oficialmente de acuerdo a la contaminación de las pruebas, de la falta de pruebas, de todas estas circunstancias equívocas que está comentando. No se puede decir que queda anulada. El juez, el fiscal, el que está a cargo de la investigación, va disponiendo la producción de medidas de prueba. Le pueden cerrar
le pueden convencer, le pueden dejar dudas. Lo cierto es que lo explica muy bien el fiscal Tayano cuando dispone lo que se dio por llamar la Junta Interdisciplinaria, donde decidió hacer justamente por eso interdisciplinaria, que se hiciera al mismo tiempo una experticia médica, criminalística, informática. Se reprodujo el baño del EPARC, donde se hizo una suerte de reconstrucción de lo que pudo haber sucedido con la presencia de peritos de todas las partes. Y digo todas las partes porque en esta causa, guste o no, lo que voy a decir, no todos tiraron para adelante del mismo carro. Es decir, y me estoy refiriendo a el perito informático Lagomersino, claro, personaje central en esta, no quiero decir historia, sino digo en este caso, en este triste caso judicial, porque apeló todo lo que se podía apelar, planteó las nulidades de todo lo que se podría plantear, recusó que tendría que haber apelado, que fue su procesamiento, que es lo lógico, cuando a uno lo procesan y no está de acuerdo, en general trata de recurrir a una segunda instancia para modificar lo que dijo el juez de la primera. Sin embargo, eso justamente no lo apeló. Y mintió muchas veces. Yo muchas veces me pregunté si no correspondía que en su momento Lagomersino debería estar preso. Como son dos los presupuestos para mantenerse en libertad, uno es presentarse a la justicia, no profugarse, cosa que siempre hizo, pero la otra también es entorpecer la acción de la justicia. Y cuando uno miente, y miente reiteradamente, la entorpece. Lagomersino mintió cuando dijo que recibió un llamado de Nisman cuando estaba en su casa en La Pileta y tuvo que partir al EPARC. ¿Y por qué decimos que mintió? Porque tiempo después se determinó, a través de una pericia informática, que el primer WhatsApp que hay en el día de una persona a otra es de Lagomersino a Nisman, como claro, si él hubiese generado ese encuentro. Entonces él cuenta, y todo lo que cuenta en realidad es un cuento de él, porque lamentablemente el fiscal Nisman fue asesinado y no está para contradecirlo, claro, ¿verdad? Una fábula. Pero no tiene ninguna apoyatura, en otras pruebas, porque si ya empieza, quien empieza mintiendo, ¿por qué le tengo que creer al resto? Después dijo que le prestó el arma porque él la necesitaba para cuidar a sus hijas. Sus hijas estaban en Europa al cuidado de su madre, no estaban acá. Claro. Además dijo que le enseñó a usarla y se probó que Nisman tenía la misma arma en la casa de su madre, con lo cual se supone que quien tiene un arma es que la sabe usar. Ni hablar. Y así hay un montón de irregularidades más, Manuel, que lamentablemente, ojalá que la justicia en algún momento empiece un debate oral, que todo esto se exponga ante un tribunal y que se termine llegando a encontrar a los culpables de este crimen, que creo que es lo que queremos todos y que también nos daría un poquito de tranquilidad como argentinos a todos, decir, no hay impunidad para matar a un fiscal en el país. Me parece que eso es lo que anhelamos todos, más allá de Alberto Nisman en sí y todo lo que él hizo para que las familias de las víctimas de la AMIA también tuvieran un poco de justicia. Manuel, muchas gracias por tu comunicación este sábado a la mañana y que tengas un gran fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias. Y bueno, nos falta un minutito para las 10 de la mañana. Ya pasó medio programita. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, muy bien. Sí, bueno, nos vamos, ¿les parece una pequeñísima pausa?